Bienvenidos compañeros, en este video vamos a hablar sobre las que son las fuentes de alimentación lineales, el cual está conformado por un transformador, rectificador, filtro, estabilizador o también como se lo conoce regulador. También vamos a realizar el análisis del rectificador de la media onda con su filtrado. También analizaremos el cual es el rectificador de onda completa, también con su filtrado. Ahora vamos a iniciar. Nos pide armar y verificar el funcionamiento en el simulador Proteus el siguiente circuito. Tenemos una entrada de corriente alterna de 120 voltios, pasando así al transformador de toma central. Tenemos en la toma central GND o tierra. Tenemos a sus extremos los 12 voltios de corriente alterna, pasando así a la etapa ya de rectificación con un puente de Gretz con diodos de silicio. Después de esta etapa pasamos a la etapa de filtrado, el cual tenemos nuestros capacitores que son conformados por la etapa de filtrado. Por último tenemos nuestra etapa de estabilizador, el cual está conformado por tres elementos, el cual son llamados estabilizadores o reguladores. Como primer elemento tenemos el 7812 que nos entregará los 12 voltios, el 7805 nos entregará 5 voltios, asimismo el 7912, el cual trabaja solo con corrientes negativas, nos entregará menos 12 voltios. Muy bien, ahora vamos a plantear nuestro circuito ya en el simulador Proteus. Asimismo utilizamos las fuentes de corriente alterna. Pasando de nuestras fuentes pasamos al puente de Gretz con diodos de silicio. Luego pasamos a la etapa de filtrado y asimismo pasamos a la etapa de estabilizador, el cual tenemos 7812, 7805 y 7912, el cual nos va a entregar nuestros voltajes requeridos. Muy bien, vamos ya a hacer el análisis con Proteus. Vamos a dar a correr el programa. Como podemos observar, en nuestras salidas tenemos voltajes específicos que nos muestra ya el ejercicio. En esta salida tenemos los 12 voltios, en esta otra salida tenemos los 5 voltios y en esta otra salida tenemos los menos 12 voltios, los cuales estaban ya especificados en nuestro ejercicio. Muy bien, como siguiente punto nos pide colocar resistencias de 56 ohmios para así verificar las tensiones de las fuentes se mantienen. También calcular la potencia en nuestras resistencias. Muy bien, asimismo ya en nuestras salidas tenemos ya colocado nuestras resistencias. Vamos a verificar si es que las tensiones de las fuentes varían. Muy bien, una vez ya colocadas las resistencias, vamos a dar en correr el programa y podemos analizar si es que las tensiones y potencias en nuestras fuentes varían o no. Muy bien, vamos a analizar en nuestra primera resistencia en la salida del 7812, el cual tenemos como voltaje tenemos al 11.96, los cuales no varían tanto como lo ya planteado. Como potencia tenemos los 2.55 watts. Asimismo, en la siguiente resistencia vamos a analizar que si nos entrega nuestros 5 voltios y también la potencia analizamos que nos entrega los 446.4 miliwatts. En la última resistencia vamos a analizar también que si nos entrega los menos 12 voltios requeridos y asimismo la potencia 2.57 watts. Bueno, como ya podemos observar, vamos a concluir que en realidad nuestras tensiones de las fuentes se mantienen, por lo tanto ni el voltaje ni las potencias no varían. Como siguiente punto tenemos realizar el armado del rectificador de media onda en el software con los siguientes parámetros. Tenemos una resistencia de 165 ohmios, un voltaje pico de 9 voltios, una frecuencia de 60 Hz y un diodo de silicio. Muy bien, tenemos nuestro circuito ya armado con nuestra resistencia, nuestro diodo, nuestra fuente de voltaje de corriente alterna y nuestro GND o tierra.
Vamos ahora a verificar nuestros valores con cálculos, el cual nos pide que debemos calcular como periodo. La fórmula del periodo es T1 sobre F, F siendo la frecuencia. Tenemos el que es 0,016 segundos. La frecuencia son los 60 Hz. La velocidad angular tenemos que nuestra fórmula es 2pi por F. Ya reemplazando y calculando nos da que es 376.99 radianes sobre segundo. Asimismo, el voltaje pico de la fuente de corriente alterna son los 9 voltios. El voltaje pico de la fuente de corriente alterna en nuestra fórmula nos da que es 2 por el voltaje pico, el cual nos daría que son los 18 voltios. Asimismo, el voltaje RMS de la fuente de corriente alterna nos da que es el voltaje pico sobre raíz de 2. El voltaje pico siendo 9, lo reemplazamos ya en nuestra fórmula y dándonos como resultado 6.36 voltios. El voltaje pico de la onda rectificada tenemos que es el voltaje pico menos el voltaje del diodo de silicio, el cual el diodo de silicio tiene un voltaje que es 0.7 voltios. Aplicando ya los datos y reemplazando en la fórmula nos da que el voltaje pico de la onda rectificada es 8.3 voltios. Asimismo nos pide que calculemos el voltaje RMS de la onda rectificada. Tenemos el voltaje de la onda rectificada que es el voltaje pico rectificado sobre 2, que es reemplazando es 8.3 sobre 2, el cual nos daría el voltaje RMS rectificado sería 4.15 voltios. Asimismo, el voltaje medio de la onda rectificada nos dice que es el voltaje pico de la onda rectificada sobre pi. El voltaje medio de la onda rectificada dándonos como resultado 2.64 voltios. Y como último punto nos pide calcular la intensidad media en la carga, siendo como fórmula el voltaje medio de la onda rectificada, como lo cual tenemos aquí como el voltaje CD. Es el voltaje CD sobre R, reemplazando ya los valores nos da como resultado la intensidad media que es 0.016 amperios. Muy bien, ahora vamos ya a verificar estos valores en nuestro simulador Proteus. Muy bien, tenemos ya armado nuestro circuito y podemos verificar que en nuestra fuente de corriente alterna tenemos nuestra amplitud que son los 9 voltios y nuestra frecuencia de los 60 Hz. Damos también con la resistencia de 165 ohmios y nuestro diodo de silicio, y así vamos a dar a correr para poder verificar en nuestra gráfica. Como podemos observar, ya tenemos nuestra gráfica de media onda. Vamos a verificar nuestros valores pico, el cual nos da 7.74 voltios. Como siguiente punto, nos pide calcular y medir los parámetros de la rectificación de la media onda, ya agregando un punto del capacitor de 100 microfaradios. Como vemos ya en el circuito en el que teníamos ya planteado, ahora solo lo vamos a agregar el capacitor de 100 microfaradios, que nos pide también calcular unos voltajes y valores que son esenciales para nuestra medición de la rectificación de media onda. Muy bien. El tau del rizado, que sería 0,0165 faradios. Asimismo, el voltaje pico de rizado, 2.667 voltios. También nos pide que calculemos el voltaje rizado RMS, 0.76 voltios. También tenemos que calcular la intensidad media, 0.016. Ahora sí, vamos a seguir con nuestra simulación. Tenemos nuestro capacitor de 100 microfaradios, nuestra resistencia de 165, nuestro diodo de silicio
Asimismo, nuestra fuente de corriente alterna con nuestra amplitud de 9 voltios y nuestra frecuencia de 60 Hz. Vamos a correr nuestro programa y vamos a mirar que ya en la gráfica nos da nuestro rizado. Asimismo, vamos a verificar el voltaje pico, que es 8.20 voltios, el cual está ya aproximado bastante con nuestros datos ya sacados. Como siguiente punto, como nos pide calcular y medir los parámetros típicos de la rectificación de onda completa puente de Gretz, como son: tenemos la frecuencia de 60 Hz y nos dice que el periodo, la frecuencia del periodo es 1 sobre f, sería 1 sobre la frecuencia. Ya reemplazando todo nos da 16.667 por 10 a la menos 3 segundos. La frecuencia, que son los 60 Hz ya mencionados. Tenemos una velocidad angular de la señal de corriente alterna, el cual es 2pi por la frecuencia, que nos da 376.99 radianes sobre segundo. El voltaje pico en la corriente alterna, que son los 9 voltios. Asimismo, el voltaje pico de la fuente nos da que son 18 voltios. El voltaje RMS de la onda de corriente alterna nos da que son 6.36 voltios. También nos pide calcular el voltaje pico de la onda rectificada, que tenemos como resultado que son los 7.6 voltios. Asimismo, nos pide calcular el voltaje RMS de la onda rectificada. Tenemos que es 5.37 voltios. También nos pide calcular el voltaje medio de la onda rectificada, la intensidad en la carga, el cual es intensidad media igual a 0.029 amperios. Muy bien, una vez ya sacados todos estos valores y cálculos, vamos a proceder a la simulación para poder analizar cómo están nuestras ondas. Muy bien, como podemos ver, ya tenemos nuestro circuito ya armado con nuestra fuente de corriente alterna, nuestra resistencia de 165 y nuestro puente de Gretz de diodos de silicio. Vamos a dar a correr a nuestro programa y vamos a analizar nuestra gráfica. Muy bien, como podemos observar, tenemos nuestro voltaje pico, 7.46 voltios, que se asemeja ya a lo calculado. Muy bien, como siguiente punto tenemos calcular y medir los parámetros de la rectificación de onda completa con puente de Gretz, agregando un capacitor de 100 microfaradios. Muy bien, asimismo, para poder realizar y medir estos parámetros tenemos que realizar los cálculos. Tenemos que calcular el tau del rizado, que sería más o menos los 0.0165 segundos. Sería el tiempo en abrirse el capacitor. También tenemos que calcular nuestro voltaje pico de rizado, que nos daría como resultado los 2.41 voltios. Una vez ya hecho todo el análisis, calculado con nuestros datos ya obtenidos. También nos pide calcular el voltaje RMS de rizado, 0.0695 voltios. También tenemos que calcular nuestra intensidad media, 0.029 amperios. Asimismo, vamos a verificar nuestros datos calculados, pero ya con nuestro simulador Proteus. Tenemos ya aumentado nuestro capacitor de 100 microfaradios. Vamos a dar a correr a nuestro programa y vamos a analizar nuestras ondas de rizado, que nos dice que el voltaje pico es 7.45 voltios, como el voltaje pico de rizado. El voltaje RMS nos da que es 5.23 y así se asemeja a los valores ya calculados. Bueno,
Esto ha sido todo el trabajo que hemos tenido planteado para el video de hoy. Muchas gracias